en nuestra reunión. A las 11 de la mañana nos estamos reuniendo, estamos haciendo un buen tiempo, le invitamos a que se una a nosotros. Los esperamos a las 11 de la mañana este próximo domingo. ¿Y qué le parece si oramos? Vamos a orar para iniciar este espacio y escuchar juntos la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas en medio de tus hijos, en medio de tu iglesia, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Aquí estás tú esta noche, Señor. Podemos sentir tu presencia que nos abraza, que nos rodea, Señor, que nos cubre por completo. Queremos decirte esta noche, Señor, que dependemos de ti. ¿Cuántos pueden decirle esto a Jesús esta noche? Señor, dependemos de ti, dependemos de tu gracia, dependemos de tu poder, Señor. Dependemos de tu palabra, Señor. Pedro decía, di la palabra y yo iré. Di la palabra y en tu palabra, Señor, yo lo haré. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Háblanos esta noche. Háblanos a través de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y decimos, amén. Bueno, vamos a tomar este tiempo en la palabra. El título de esta predicación es Adopción. Adopción, la paternidad de Dios. Y como ya saben que yo no miro mucho, pues me voy a poner mis lentes porque me los quito, pero luego me canso y me los quito y me los vuelvo a poner y así ando todo el ratito. Quiero que vayan conmigo a Juan 1, versículo 12. Invito a que abra su Biblia. Gracias, Jesús. Juan 1:12. ¿Cómo es la paternidad de Dios? Sí, mi amor, por favor. ¿Cómo es la paternidad de Dios? ¿Cómo se manifiesta la paternidad de Dios en nuestra vida? Hoy vamos a aprender esto. Fíjese lo que dice, ya lo tiene Juan 1:12. ¿Lo tiene? Lo leemos juntos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Ahí es bien claro, ¿no? Dice, a quienes le recibieron, a los que creen en su nombre. A los que le recibieron y los que creen en su nombre. A esos son llamados, bueno, esos somos llamados hijos de Dios. Se nos dio la potestad, se nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esto es bien importante explicarlo, iglesia, porque muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Usted ha escuchado decir eso? No, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero esto no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia es bien clara y nos dice que solo los que le recibieron y los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hijos de Dios. Algo que tenemos que entender es que todos, sin excepción, somos creación de Dios. Dios nos creó absolutamente a todos. Así como Dios creó las plantas, los animalitos, como Dios sigue creando, Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Dios te creó a ti, te formó a ti en el vientre de tu madre. Dios escogió a tu papá y a tu mamá para crearte. Somos creación de Dios, pero nos convertimos en hijos en el momento en el que le recibimos, en el momento en el que creímos en su nombre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, ¿cómo es? Vamos a aprender esta noche. Eso es parte de nuestras clases de fundamentos que estamos aprendiendo, que son raíces o nuestra vida cimentada en la roca para crecer como una iglesia fuerte y sana. La paternidad de Dios, póngame atención, es una paternidad de amor. Una paternidad de amor. Y quiero que vaya nuevamente conmigo a la Biblia, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan 3, 1. Y ese verso me encanta. Cuando tenga, me dice amén. ¿Ya lo tienen todos?
¿Lo leemos juntos? ¿Qué le parece? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Qué amoroso es nuestro Dios. ¿Sabe algo? Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y nos ha adoptado como sus hijos no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque hemos sido adoptados por amor. Y creo que este punto lo podrán entender las personas que han adoptado a un hijo o a un niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú adoptas a un niño, tú lo adoptas por amor, tú lo eliges. Ciertamente cuando nosotros tenemos a nuestros hijos también lo hacemos por amor, ¿verdad? Pero qué amor de adoptar a alguien que no es tu hijo. Qué amor tan grande de adoptar a alguien que no lleva tu sangre. Eso es un privilegio hermoso. Y qué privilegiados son los niños que reciben adopción. ¿Por qué? Porque esos niños son cobijados por un papá, son cobijados por una mamá y reciben este amor tan hermoso. Así de esa misma manera Dios nos adoptó a ti y a mí. Porque la Biblia nos enseña que Dios tiene un pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Es el pueblo preciado de Dios, sus hijos, el pueblo de Israel. Sin embargo, a Dios le plació adoptarnos a nosotros y hacernos también sus hijos. A los que nos llamaban gentiles en otro tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, no por causa nuestra. Un niño, a lo que tengo entendido, un niño que es adoptado, él no puede elegir a sus padres. El niño no elige, sino que el papá es el que va a la institución y se hace todo el trámite, ¿verdad? Entonces, únicamente por el gran amor de Dios, nosotros ahora somos sus hijos e hijas. Y un hijo adoptado, te voy a preguntar, ¿tiene los mismos privilegios que los demás hijos? ¿O tiene los derechos limitados? ¿O tiene más? Tiene los mismos, exactamente los mismos derechos. Entonces, qué interesante saber que usted y yo como hijos tenemos derechos delante de Dios, tenemos privilegios. Y algo que nos garantiza, escucha bien, la paternidad de Dios, es que nos da confianza. ¿Cuántos, los que pudieron tener la dicha de conocer a sus padres, pudieron sentirse en confianza o confiados de acercarse a Él? Yo sé que hay personas que tal vez no conocieron a sus padres. Posiblemente conociste a tus padres ya de una edad muy adulta. Posiblemente jamás has sabido de ellos. Sin embargo, hoy conocemos, ¿verdad?, que a los que amamos a Dios y los que le reconocimos a Él, tenemos un Padre Celestial. Yo te voy a contar brevemente mi testimonio, parte de mi testimonio. Y parte de mi testimonio es que a la edad de alrededor de 2 años, mis padres se separaron. No se divorciaron, sin embargo se separaron y yo crecí sin mi papá. Y de hecho, pues, ¿cuántos saben que no es igual? Posiblemente los que sí estuvieron con su padre, pues no podrán saber eso, ¿verdad? Pero yo que pude estar sin papá, yo sí puedo decirte que no es igual la vida como hijo sin un padre. Yo crecí con una familia muy hermosa, con mi mamá, con mi hermana, con mis hermanos, ¿verdad? Y fui acobijado por el amor de ellos, siendo el más pequeño de todos. Yo nací 9 años después del último hijo. Literal fui la bendición extra. Muchos dicen que se les chispoteó, pero yo no digo eso. Muchos pueden decir fue un error, pero yo no creo eso. Yo creo que fue una bendición de Dios. Porque cuando Dios tiene planes, simplemente Dios actúa y hace. Y yo creo perfectamente que estuve dentro de los planes de Dios y por eso estoy aquí esta noche hablándote, ¿verdad? Pero qué hermoso es Dios, que en su misericordia a Dios le plació, ¿verdad? A pesar de que sabía Dios que mis padres iban a separar, a Dios le plació que yo naciera. Y 2 años después, pues no tuve a mi papá cerca de mí, ¿verdad? Yo no tenía ningún recuerdo de él de niño. A mí nunca me hablaron mal de mi padre. Simplemente el recuerdo que yo tenía o la imagen que yo tenía de él era fotografías que había en mi casa cuando yo cumplí 1 año, ¿no? Entonces las guardo esas fotografías y las atesoro muchísimo. Pero mi madre conoció del Señor cuando yo tenía 8 años y mi madre recibió una promesa de parte de Dios. Esto ya lo he compartido otras veces.
Y Dios le dice a mi mamá a través de un siervo de Dios, le dice: ¿sabes qué? Tu matrimonio va a ser restaurado, tu familia va a ser restaurada y tus hijos me van a servir. Mi mamá en ese momento tenía poco tiempo de establecer una relación con Dios nuevamente, de acercarse a Dios. Y ella podía entender muy poco de esa palabra que Dios le dio. Porque ella decía: ¿cómo va a pasar si tenemos años sin vernos? Si ella no sentía absolutamente nada por él. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios da una palabra y cuando Dios tiene un propósito, Dios comienza a obrar en lo secreto. Dios comienza a hacer cosas aunque tú aparentemente no veas nada. ¿Y sabes qué pasó en el corazón de mi mamá? El corazón de mi mamá volvió a encenderse en ella un amor hacia mi papá, un amor que había perdido, un amor que se había esfumado. Sin embargo, Dios restauró ese amor. Mi mamá perdonó a mi papá y empezó a orar por él, y de la nada un día se lo encuentra en el centro de aquí de Culiacán. Y mi papá, muy gandalla, voy a decirlo así, porque llega y dice mi mamá, nos cuenta que llegó y la abrazó de la cintura. Qué atrevido después de tantos años sin verla. Pero fíjate cómo es Dios. Dice que mi mamá en ese momento sintió, mamá, saludos. Aprovecho que no estás. Bendiciones a mi madre que se está recuperando de una operación. Te amo, mamá. Y ella dice que sintió chispas. Yo no lo digo, dice ella. Sintió chispas y amor, se encendió la pasión nuevamente en ella, ¿no? Entonces sí, literal. Pero ¿saben por qué? Porque Dios ya había restaurado su corazón. Si mi mamá no hubiera sido una mujer restaurada por Dios, ¿qué hubiera pasado? Le hubiera dado una cachetada y la última cachetada le hubiera mandado a volar hasta la lomita o no sé dónde, ¿no? Porque estaban en el centro. Pero ¿cómo es Dios que permitió que esa relación fuera restaurándose a medida de que mi papá comenzó a ir a la casa y yo lo pude conocer? Y no solamente lo conocí en persona, sino que él empezó a ser el padre que no había sido por todos estos años. Y no solamente eso, sino que en un día Dios cumplió su promesa y restauró nuestra familia, y mi padre regresó a casa y yo pude crecer y disfrutar. Ya hace algunos años que mi padre falleció, pero estoy agradecido con Dios que me dio la oportunidad de conocer lo que es un padre. Y antes de conocer a mi papá, yo conocí a Dios como mi padre, porque me faltaba esa figura. Y Dios llegó a mi vida y me dio esa confianza de poder acercarme a Él confiadamente. Y cuando mi papá llegó a la casa, a pesar de ser un extraño para mí, yo tuve la libertad de poder acercarme a Él, de bromear con Él, de pellizcarle, de quitarle su comida, de hacerle travesuras. Y era divertido porque sé que muchos de mis hermanos tal vez nunca se animaron a hacer ese tipo de cosas, pero para mí era como que pues lo nuevo, ¿no? Y fue muy hermoso tiempo. Entonces fíjate lo que dice Romanos 8 del 14 al 15. Romanos 8 del 14 al 15. Mi mamá se está riendo aquí en la transmisión. Pues qué bueno es Dios, ¿no? Saben que Dios es un Dios que restaura familias. Dios es un Dios que restaura hogares. Somos una prueba de eso, mi familia y yo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí lo tiene? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces usted y yo no recibimos un espíritu de esclavitud, sino uno de adopción, de manera que podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y dice: por el cual clamamos: Abba, Padre. Posiblemente usted conozca la palabra Abba por un grupo muy famoso de los 80s. Y si no lo conoce, pues Abba. Pero Abba, Padre, ¿sabe qué significa? En la antigüedad esa forma de referirse al Padre era una forma muy tierna. La palabra Abba significa papito. Significa papito, significa papá, pero de una manera muy cariñosa. Y yo ahora que tengo hijos, que Dios me permitió ser padre, he descubierto qué hermoso se escucha cuando tus hijos te dicen papito. No es la misma que me digan papá a que me digan papito. Créanme que en mi corazón cambia mucho cuando los escucho decir papito. Ay, papito, es como que mi corazón como que, ¿cómo no les voy a hacer caso si me están diciendo papito, ¿sabes? Pero si me dicen papá, claro, los escucho. ¿Qué pasó? Pero dicen papito, pongo atención, digo, algo quieren. ¿Qué me quieren pedir? Y así es Dios con nosotros.
Ellos tienen la confianza de decirme papito porque saben que si me dicen papito se pueden acercar a mí, saben que algo buscan de mí que yo se los voy a proveer. Así es nuestro Dios. Tú y yo tenemos esa confianza de ahora que tenemos un Padre poder acercarnos y decirle papito. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros, le han dicho papito a Dios? ¿Se han atrevido? ¿Algunos sí? Oigan, le dicen papito a un cantante que se llama, ¿cómo se llama? Miguel Bosé. Le está robando el título. Le está robando el título a Dios. A nadie llamen papa o papá. Ay, perdón. Muy indirecta. A nadie llamen padre, dice, sino un Padre que está en los cielos, ¿verdad? O sea, ningún ser humano puede ostentar ese título. Claro, nuestro Padre natural sí. Pero ¿cuántos le llaman papito a Dios? Tú y yo sabes que tenemos la confianza, o deberíamos tener la confianza de acercarnos y decirle, papito, ¿sabes qué? Te necesito. Papito, te amo. A partir de hoy te invito a que lo hagas. Tal vez tú nunca te acercaste con tu Padre natural de esta manera, pero puedes hacerlo con Dios. Por medio de Jesucristo, ahora nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos confiadamente al Padre, sin temor, fíjate. Sin miedo, escucha bien, a recibir castigo o juicio. Porque cuando tú te acercas a Dios, lo único que obtienes es su gracia y su maravillosa misericordia. Cuando tú vienes a Dios, tú recibes su misericordia, su amor y su gracia, su ayuda y su socorro. Y Dios desea que te acerques a Él como Padre, no nada más en los momentos que necesitas algo, sino en todo momento. Qué feo sería para un padre, me estoy remontando a, me imagino unos años más adelante, que mis hijos crezcan y que solamente me hablen para cuando necesiten algo. Yo creo que se sentiría feo como un papá que solamente te busquen cuando tus hijos necesitan algo. Qué hermoso que ellos puedan tener la confianza para en todo momento hablar conmigo, cuando están felices, cuando tengan un sueño, cuando tengan un proyecto, cuando necesiten algo. Qué hermoso es que ellos puedan tener esa confianza conmigo. Y sabes algo, Dios espera lo mismo de ti y de mí, que en todo momento podamos acercarnos con confianza, en los momentos difíciles, aun cuando hemos fallado. Yo creo que a lo mejor cuando nosotros hacíamos una travesura, nos portábamos mal, lo menos que queríamos era ver a nuestros papás, ¿verdad? Nos escondíamos, pero nuestros papás tienen un sexto sentido que Dios les dio y leen nuestro lenguaje corporal y se dan cuenta. No sé si a usted le pasa con sus hijos, algo hizo este plebe, algo hizo. Y los papás siempre latinan, ¿no? Dios así es con nosotros. Dios sabe lo que vivimos. No hay nada que podamos esconderle. ¿O hay algo que le puedas esconder a Dios? Absolutamente nada. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy tú y yo tenemos entrada libre al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre, porque escucha bien, somos hijos. Somos hijos e hijas y tú tienes que verte con esa identidad. Tú ya no eres cualquier persona, o sea, no eres la persona que hace años tal vez sin conocer a Cristo o hace meses eras. Ahora eres un hijo o una hija de Dios. Amén. La paternidad de Dios, ¿quería comentar algo, hermano? Perdón. La paternidad de Dios es una paternidad, escucha, de provisión y de protección. De provisión y protección. Hebreos 13:5, vamos a ir para allá todos juntos. Hebreos 13:5. ¿Cuántos saben que Dios es el que nos da la provisión? ¿Cuántos saben el que Dios nos da lo que tenemos? Y ahorita que tal vez son tiempos de crisis, porque son tiempos de crisis para esta ciudad, tristemente. Dios nos ha permitido tener lo que tenemos hasta hoy. Y la palabra nos recuerda lo siguiente. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Contentos con qué? Con lo que tienes ahora. Y comúnmente nosotros siempre queremos más y queremos más y queremos más. Queremos que la casa esté más grande, queremos que esto esté más bonito y queremos más y más. Ojo, no está mal desear más cosas, pero si tú no tienes contentamiento con lo que tienes, posiblemente Dios no te va a dar más, porque tienes que estar contento con lo que tienes.
porque dice que Él nos dijo, no te voy a desamparar. Dice, no te desampararé ni te dejaré. O sea, Dios ya prometió no desampararte. Posiblemente hoy estés viviendo un momento difícil en tu economía o en tu familia o con las diversas circunstancias o situaciones, pero Dios prometió como Padre no desampararte, nunca te va a dejar. Él seguirá siendo tu Padre, Él va a estar ahí en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, y puedes acercarte confiadamente a Él. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es nuestro Padre, podemos estar seguros y confiados que Él siempre cuidará de nuestras vidas. Él siempre. Si nuestros padres naturales, escucha, fallaron, Dios nunca falla. Nuestro Padre Celestial nunca falla. Nosotros como seres humanos podemos cometer errores, pero Dios no comete errores. Nosotros como padres podemos enojarnos y tal vez durar el día enojado con nuestros hijos, pero Dios, nuestro Padre, su ira o su enojo no dura para siempre. Dice que su corazón se mueve a misericordia y tiene compasión de nosotros. Dios como nuestro Padre no es igual que nuestro Padre natural o que nosotros como padres. No, hombre, Dios es completamente distinto. Y ahora nosotros como padres aquí en lo natural, los que somos papás, tendremos que ser un reflejo de lo que es nuestro Padre, ¿verdad? Celestial. La protección de Dios se manifiesta en nuestras vidas, no solamente que Él nos aparta del mal, sino también que Él corrige nuestras vidas. O sea, Dios como Padre, Él nos limpia de todo mal cuando llegamos a Él, pero no solamente nos aparta de mal, sino que también porque nos ama nos corrige. ¿Cuántos saben esto? Hebreos 12 del 5 al 7. Vamos a ir para allá. Ya estamos ahí, ¿verdad? Estábamos en Hebreos. Vamos un capítulo para atrás. Hebreos 12 del 5 al 7. ¿Ya lo tienen? Lo leemos, perdón. Dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Au. Al que ama disciplina y azota al que recibe como hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ya no le gustó. Azota al que recibe como hijo. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios nos azota? Sí, Dios nos corrige. Dios nos corrige. ¿Por qué? Porque nos ama. Si Dios no nos amara, nos dejara ser y hacer nuestra voluntad y nos dejara que nos perdiéramos, pero como nos ama, nos corrige. Imagínate yo como padre que veo a mi hijo que está haciendo lo incorrecto y yo lo deje hacer. Porque ahora sí se usa, no, que experimente, que se equivoque. Claro que él tiene que tomar su propio camino en algún momento, pero como padre en mí está el corregir que no haga las cosas incorrectas. Ahorita, por ejemplo, nuestros hijos que están en una etapa que la niña entró al kinder y el niño en la primaria, pues es toda una revolución en la casa, amor. Es toda una revolución. Es hermoso porque es una nueva etapa, pero bueno, Isela también estás en esa etapa igual, estás igual. Secundaria, primaria y pronto la prepa ya. Entonces, es también acá ustedes, hoy es cierto también. Entonces, son etapas en las que, pues claro, nuestros hijos van a experimentar, van a aprender, van a fallar, pero nosotros no podemos dejarlos nomás que anden ahí por la vida. Nuestro deber es, oye, corrígete. ¿Por qué? Porque los amamos. Tristemente, en lo particular me ha tocado ver niños que nunca fueron corregidos y como adultos terminan siendo personas, pues simplemente que no son personas de bien. Digo esto porque yo crecí con niños, ¿verdad? Obviamente yo fui niño y me tocó ver personas que simplemente su vida se echó a perder. Muchos compañeros míos de la secundaria, varios han muerto por malas decisiones, por malos caminos. Y muchas veces pensamos que la escuela va a corregir a nuestros hijos. Déjame decirte algo, la escuela no va a corregir a tus hijos. Es tu responsabilidad como padre. Y tristemente, pues para mí eso es un reflejo de lo que había en casa, ¿verdad? Y me duele saber que gente que estuvo conmigo, con la cual compartí un tiempo, hoy no está. Y que estuvimos en el mismo salón. Pero yo podía darme cuenta, ¿verdad? De su crecimiento y decía, ay. Entonces, pues, nadie es perfecto, claro está, ¿verdad?
Dios tuvo misericordia de mí, por eso estoy aquí. Y porque tuve una mamá que nunca dejó de orar por mí. Porque yo en un momento me aparté del Señor, pero ella siempre estuvo orando, 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 orando. Y sabes algo, la oración de tus padres, la oración de un padre tiene mucho poder. Entonces Dios es un Dios que nos protege y que nos ama. Por eso nos corrige. La paternidad que Dios nos da derecho a su herencia, ¿verdad? Decíamos que somos hijos con todos los derechos, ¿verdad? Ninguno de aquí tiene menos derecho que otro. Es que aquel es más ungido y Dios lo usa más. No, somos hijos todos los que le hemos creído y lo que le hemos aceptado, y se nos dio la potestad de ser hijos. Entonces tenemos los mismos derechos y tenemos un derecho que es herencia. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Vamos para allá. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. ¿Ya lo tiene? ¿Lo leemos juntos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que desde el momento que usted y yo recibimos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, recibimos una herencia maravillosa. ¿Sabe cuál es esa herencia? ¿Sabe a qué herencia se está refiriendo aquí? La vida eterna. La vida eterna, porque está refiriéndose aquí a una esperanza de salvación que está reservada para, dice el tiempo postrero. Entonces hay una herencia de salvación. Claro que como hijos tenemos más herencia, ¿verdad? La herencia nos la dejó escrita en la palabra. En la Biblia usted puede encontrar toda la herencia que Dios le ha dejado. Por eso se llama Antiguo y Nuevo, ¿qué? Testamento, ¿verdad? Él nos dejó herencia. ¿Por qué? Porque aquí hay promesas para ti, para mí. Hay regalos de parte de Dios para usted, para mí, que muchos no lo conocemos ni lo disfrutamos porque no sabemos que están ahí. Imagínate, vamos a suponer un hombre que tuvo mucha bendición en su vida, mucha riqueza, y muere y deja un testamento, pero los hijos jamás se enteran de eso. Y los hijos solamente crecieron pensando que lo que había en su casa era todo lo que tenían. Y ellos crecen y disfrutan lo que está ahí, pero no se dieron cuenta nunca que lo que estaba escrito en su testamento era que el padre tenía una casa en la playa, otra casa en Alaska, en Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos hijos jamás conocieron la herencia y jamás pudieron disfrutarla. A veces usted y yo, o como personas o hijos de Dios, estamos así, no conocemos la herencia y no estamos disfrutando las bendiciones que Dios tiene para este tiempo también. Pero la herencia mayor que nos ha dado es la salvación y la vida eterna. Como nuestro Padre, Él nos ha dado esta herencia. Entonces, si nos damos cuenta, la vida eterna es una herencia muy diferente a la que podemos disfrutar en esta tierra. La vida eterna y la salvación que está preparada para nosotros es un lugar donde no habrá más llanto, dice, no habrá más tristeza ni más dolor. ¿Cuántos en este tiempo todavía lloran, todavía se cansan, todavía les duelen cosas? Ay, mi espalda. Después de los 30, ay no, ¿por qué? La vida cambia, todo cambia. Duele todo, sí. Puro chico malo, malo de los riñones, malo. Está buena esa. Nos convertimos en chicos malos de los riñones, malos. No, Dios nos libre. Pero pasa esto, ¿verdad? En este tiempo nos duele, lloramos, nos cansamos, el sol nos fatiga, pero en la vida eterna, la esperanza que está preparada como herencia para ti y para mí, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza.
El sol no nos va a fatigar. ¿Por qué? Porque la luz de Dios será la que nos va a envolver y su amor estará sobre nosotros. Entonces es una herencia para toda la eternidad. Así que qué hermoso es ser un hijo de Dios, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos adoptó como sus hijos. Qué bueno que nos hizo parte de su reino. En la casa eterna de nuestro Padre, escucha bien, participaremos de la gloria de Cristo y compartiremos con Él el honor, el poder y la autoridad del Padre. Qué interesante. Como hijos tendremos todo eso. Usted sabía algo, que la adopción que ahora usted y yo tenemos nos hace ser hermanos de Cristo. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? ¿O no? Somos hermanos de Cristo. Todo el proceso de adopción fue por medio de Cristo. Y la paternidad nos las da ahora el sacrificio de Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 8:29. Pastor, está diciendo una mafufada. ¿Qué es eso, herejía? Romanos 8:29. Vamos juntos. No lo digo yo. No lo digo yo. Romanos 8:9. Y alguien que busque Hebreos 2:11 también. Pero primero Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? 8:29, perdón, discúlpenme, me leí mal. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Perdón, me estaba yendo con otro versículo. Quería ver si estaba leyendo usted. Entonces Jesús dice que es el primogénito entre muchos hermanos. Jesús fue el primero, el primer hijo de Dios, espiritualmente. Pero ahora nosotros como hijos de Dios seguimos el camino que Cristo nos dejó por medio de la cruz. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no nos hubiera dado esta herencia que hoy tenemos de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién tiene Hebreos 2:11? Que lo pueda leer fuerte y claro. ¿Alguien? Hebreos 2:11. Igual yo lo voy a buscar, pero alguien que lo quiera leer. Adelante, Hebreos 2:11. Ok, lo leyó, lo tiene usted también ahí. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que santifica? Cristo. ¿Y los que son santificados quiénes son? Nosotros, porque nos santifica, nos transforma. Y dice: de uno son todos. ¿De quién somos? De Dios, somos de Cristo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces Cristo abrió el camino para que usted y yo podamos ser también hijos de Dios. Qué hermoso. Te voy a dar el último punto de lo que nos da la paternidad y la adopción de Dios. La adopción que Dios hace sobre nuestras vidas nos da libertad y dignidad. Nos da libertad y dignidad. Cuando un niño en lo natural es adoptado, este niño es dignificado. Porque el propósito de que nazca un niño es que crezca ¿en dónde? En una familia, ¿verdad? En un núcleo familiar. Porque Dios creó la familia desde el principio, fue su principal propósito. Y que estos niños crecieran y se desarrollaran en un núcleo familiar. Entonces cuando en este caso un niño es adoptado, es dignificado. ¿Por qué? Porque recibe lo que tal vez sus padres no pudieron darle. Recibe el amor que sus seres cercanos no pudieron darle. Por eso muchos niños son dados en adopción. Muchos por otras razones, ¿verdad? Pero qué hermoso es los padres que lo reciben y lo acogen como su hijo, porque lo tratan con amor, lo tratan con dignidad y al mismo tiempo les están ofreciendo una libertad del mundo en el que están ahorita, en este caso en el lugar que se encuentran o de la familia en la que se encontraba.
Yo he conocido casos de padres que adoptaron hijos y se me hace bien hermoso ver la vida que le pueden o que le pudieron dar a esos bebés. Y yo siempre digo a mi esposa, entre broma y broma, digo, hay que adoptar. Ahí me está escuchando. A mí me encantaría hacerlo. Es un deseo personal. Sin embargo, veamos que Dios nos dice en el futuro, ¿verdad? Se me hace algo hermoso porque ahora puedo ver el amor de Dios de esta manera. Y qué bonito, si usted tiene la posibilidad de adoptar, adopte. Si es posible hacerlo, hágalo. Porque usted está dignificando y dando libertad a un niño. Y qué hermoso es hacer lo que nuestro Padre hizo con nosotros, ¿verdad? Gálatas 4:7, con este verso vamos a terminar. ¿Lo tiene? Se lo dije rápido, ¿verdad? Gálatas 4:7. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Usted ya no es esclavo. Usted es libre porque ahora es hijo. Entonces toda esclavitud en la cual usted vivía, sea de pecado, sea de hábitos, sea de vicios, etcétera, Dios lo ha hecho libre, ya no es esclavo. Dice que Él nos ha dado un espíritu de adopción por el cual podemos clamar, como decíamos al inicio, Abba Padre. Abba Padre. Lo invito a que se ponga de pie esta noche, vamos a orar juntos. ¿Qué le parece? Gracias, Dios. Gracias, Señor, tú eres bueno. Tú eres fiel, Señor. Cierre sus ojos ahí en su lugar. ¿Cuántos pueden esta noche darle gracias a Dios por esa adopción que nos ha dado como hijos? Levante sus manos ahí en su lugar. Los que están también en casa, los invito a que se pongan de pie y que levanten sus manos. Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Papito. ¿Cuántos se atreven a decirle así esta noche? Gracias, Papito hermoso. Gracias, Padre Celestial. Abra sus labios. Gracias por tu amor. Gracias por adoptarme, Señor. Gracias por redimirme, Señor. Por transformarme, Señor. Gracias por dignificar mi vida. Por darme libertad. Gracias por la herencia hermosa que ahora tengo como hijo, Señor. Pero sobre todo, gracias por tu amor. Gracias por el amor eterno que me has dado, Señor. Ese amor de Padre, Señor. Que me levanta cuando caigo, que está conmigo, que me provee lo que necesito. Ese amor que está conmigo de noche y de día. En todo lugar, en todo momento, Señor. Tú siempre estás ahí para amarme, para mostrarme tu amor, para abrazarme, Señor. Pero también estás ahí para corregirme, Señor. Para transformar mi vida, Señor, porque tú deseas el bien para mí. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por corregirnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por animarnos. Gracias por levantarnos, Señor, cuando caemos. Gracias, gracias, Padre Celestial, por adoptarnos. Gracias porque hoy somos parte de una familia, somos parte de un pueblo, somos parte de una tribu, Señor, donde juntos como hermanos, Señor, te seguimos, te amamos y podemos llamarnos hermanos los unos a los otros. Gracias, gracias, Jesús, por abrir el camino. Gracias, Jesús, por morir por nosotros, porque por tu sacrificio y tu resurrección hoy podemos clamar Abba Padre, Abba Padre, nuestro Padre Celestial. No somos huérfanos, iglesia, no eres huérfano, no estás olvidado, no estás solo, no estás sola. Tienes un Padre que cuida de ti, tienes un Padre que vela por ti, tienes un Padre que conoce tus necesidades y Él como Padre sabrá en qué momento suplir, darte, bendecirte y levantarte, sanarte, porque Él está ahí para cuidar de ti. Él ha prometido no dejarte y no desampararte ningún día. Nuestro Padre no falla. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios, nuestro Padre Celestial? Gracias, amado. Vamos, dale fuerte ese aplauso. Dile gracias, gracias, Señor. Gracias por tu amor, precioso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tome su lugar. Gracias.